Aquí se inicia Concón, en el barrio La Boca. El cine fue el centro, y ahí empezaron a crecer algunos fuentes de soda, primera carnicería, la primera farmacia, el primer restaurante, sindicato de pescadores, que los bomberos nacen aquí, abajo como brigada de auxilio. Óscar Sumonte logra con sus palabras que la historia de Concón brille con destellos de paraíso, como si los vecinos del barrio La Boca fueran personajes prófugos de una función en el desaparecido Cine Tacora, que se escaparon hacia el barrio de los Enapinos para asomarse por sus ventanas y robar un instante de televisión ajena. Los enapinos, que eran los que estaban en el barrio alto, claro, eran las familias de los trabajadores del ENAP. Tenían televisores, por ejemplo, que nosotros no teníamos acá abajo. Nosotros íbamos en patota, por decirlo así, a ver televisión. Los que nos tenían buena voluntad le abrían las cortinas para ver el canal de televisión arriba en las casas. Y había gente que no te cerraba la puerta, te cerraba la ventana, no le gustaba que estuvieran afuera. Otros eran un poco más amables, te abrían la ventana para que pudieras escuchar, porque uno a veces veía puro ver, ¿no? Sumonte nació en el barrio La Boca y se crió en el restaurante que administraba su madre, donde llegaban los pescadores a celebrar con cervezas y ponche de erizos la pesca que abundaba entonces en estas aguas. Como trabajador radial se interesó por la historia de su pueblo natal, cuya bibliografía hasta entonces era escasa. Entrevistó a las generaciones mayores, recopiló documentos y publicó los primeros libros dedicados a la historia de Concón. La señora Pastora era una persona que decía que tenía 104, 105 años, y ella comentaba que efectivamente en la batalla de Concón de 1891 ella tenía como 5 o 6 años de haber tenido por ahí, pero se acuerda porque ella dice que sentía las balas y se tuvo que esconder debajo de las patas de las vacas, o se escondía entre las rocas porque no sabía qué sucedía. O sea, en esa época no había transferencia de información, no sabían qué estaba sucediendo. Si quieres conocer más sobre Óscar Sumonte, el primer alcalde que tuvo esta comuna, te invito a escuchar un nuevo episodio de Radio Cochayuyo, un podcast de entrevistas sobre la gente y el mar hecho en Concón. Óscar Sumonte González, hoy día una persona jubilada que me considero un hombre de radio desde siempre, por haber estado más de 28 años trabajando en radio en distintas instancias, ya sea como técnicamente, como productor o programador, digamos, de música. ¿Tú naciste en Concón? Sí, nací efectivamente el 20 de enero de 1954 en una casa que estoy recién descubriendo efectivamente, porque nunca me preocupé de eso, que está frente a la refinería, en un terreno que era de mi padre y que hoy día hay otros negocios en ese lugar. Ahí estuve hasta un año, por lo que a mí me decía mi madre, y ahí vine al lugar donde yo actualmente vivo, y que es el sector del barrio fundacional de Concón La Boca. Así que soy conconino neto, porque en el fondo fui atendido como mis otros hermanos por partera, es difícil que se llegara, digamos, tan rápido a Viña del Mar, a un hospital o a una clínica. Entonces aquí en Concón la mayoría de mi época era atendido por una partera que le llamaban, y mis hermanos también nacieron en esas condiciones. Así que hoy día, por las circunstancias, hasta el día de hoy, los conconinos van a nacer a Viña del Mar, a una clínica o en un hospital, porque aquí en Concón no hay clínicas ni hospitales. Pero eso no deja de ser que son conconinos. Son conconinos. Claro. ¿Y te criaste en el barrio La Boca? Sí, este es mi barrio. En realidad un barrio que a mí me trae muchísimos recuerdos y que todavía me mantengo, porque en este lugar nos conocíamos todos. Era el lugar donde la gente que vivía más arriba, en los altos de Concón, los fines de semana o los domingos bajaban. Era como el paseo, el único paseo que había en Concón, era el borde costero, desde el sector donde estaba el cine de Concón hacia la rotonda. Ese era el paseo de los días domingos, y yo me crié en un restaurante que tenía mi madre por muchos años, y que pudo, digamos, ¿no es cierto?, darnos la vida a nosotros gracias a ese trabajo. Mi madre quedó viuda cuando yo tenía 3 años. Mi padre falleció a los 35 años, muy joven. Muy joven. Yo no lo conocí, digamos así. Y parte de mi familia, por parte de padre, fallecieron en un año y medio. Prácticamente se fue mi abuela, mi abuelo, mi papá, mi tío, de la familia Somont. Entonces mi madre quedó sola con 4 hijos, hasta que logra, ¿no es cierto?,
una nueva unión, entre paréntesis, mi padre con mi madre nunca se casaron, era por las situaciones que antiguamente se decía, ¿no es cierto? Si no lo aceptaba la familia, no se casaban. Sin embargo, nosotros llevamos el apellido y eso es algo. Éramos hijos naturales, pero con el apellido. Así que mi madre tuvo una segunda casamiento y ahí tengo 4 hermanos más. Así que, y todos nos criamos aquí, todos aquí. Entonces, mis amigos, mis pescadores, la gente de la caleta, con ellos crecí yo, con ellos aprendí muchas cosas y los aprendí a conocer, porque en el restaurante, era un restaurante que era de los pescadores prácticamente, funcionaba todo el año. La clientela que teníamos era los pescadores. Y los pescadores llegaban de la pesca y se venían a gastar la plata en nuestro restaurante. ¿Cómo se llamaba el restaurante? Tenía un nombre súper original, Concón. ¿Restaurante Concón? Restaurante Concón. La verdad es que ahí yo me daba cuenta que los pescadores realmente ganaban mucha plata en esa época, pero se la gastaban todas. Entonces yo era como era el menor, era como el regalón de todos ellos y crecí con ellos. Aquí se creó el primer club deportivo, el segundo club deportivo de Concón, después de Concón Natural, Centenario, que es mi club, que nace con los pescadores y yo pertenecía a ese club hasta el día de hoy, Club Centenario. Sin embargo, toda mi familia, por mi parte mi padre, mi madre, todos eran del Concón Natural, el club, ¿no es cierto?, de más de 112 años hoy día. Si mi padre hubiera estado vivo, mi tío hubiera estado vivo, jamás me habrían aceptado que yo hubiera estado en el Club Centenario, que era su rival, ¿no? Así que, pero yo crecí con ellos aquí, las pichangas, todo. El cine era de mi familia, así que también era la entretención. El cine era la entretención que tenía Concón. Y este cine, además, que está donde hoy día está el Banco del Estado, era el único lugar donde se hacían todas las actividades de los colegios, las graduaciones, el teatro, la música, los festivales, todo se hacía ahí. Además, como insisto, era el único lugar que reunía todo esto. Entonces era hermoso en esa época estar aquí abajo y estar conviviendo con todo ello. Eso es básicamente una cosa que uno lo retrata y lo muestra orgullosamente, de haber crecido con el Concón como fue, digamos, y además de ser parte de una generación, sin duda nos conocíamos todos. Si alguien aquí fallecía, todo el mundo se enteraba. Hoy día nos enteramos cuando ya están enterrados. Si había alguien que estaba enfermo, todos estábamos enterados. Sabíamos las películas que se daban, las películas mexicanas los días domingos era un éxito. Eso te iba a preguntar, ¿qué películas daban? Bueno, sobre todo las mexicanas. Las mexicanas habían ciclos. Yo me recuerdo, por ejemplo, de muchas películas, porque yo podía ir a matiné, ver muy noche, habían 3 funciones. Y como yo estaba enamorado y le había echado el ojo a una niña que venía por acá, y que sabía que venían al cine, yo me iba a ver la película. En realidad no la veía, y lo digo ahora tontamente, ¿no es cierto? Pasaba mirando a la niña y no la película. En total la podía ver en otra función, yo podía venir a ver la película. Películas mexicanas con actores que marcaron una época, los hermanos Soler, Cantinflas, Piporro, Tintán, Gracias Mejía, donde aparecía el famoso pistolero mexicano, ¿no es cierto?, cantando y tirando balas arriba del caballo. Era realmente una época, por eso tenemos tal vez nosotros una gran simpatía con los mexicanos, porque la música mexicana en el sur, en todos lados, es algo habitual. Entonces el cine fue el centro de esto. Y ahí empezaron a crecer algunos fuentes de soda que existían, donde una vez el cine se podía comer algo. Aquí la primera carnicería que tuvo mi padre con parte de mis tíos, la primera farmacia, el primer restaurante, aquí se inicia Concón, en el barrio La Boca. Por eso le hemos dado muy fuerte hoy día al barrio fundacional de Concón, porque surge todo. O sea, el sindicato de pescadores que está aquí, los pescadores, el club deportivo, los bomberos nacen aquí, abajo como brigada de auxilio primero, y después se inauguran y se fundan en el teatro. Muchos actos oficiales se hacían en el teatro. La fundación de los bomberos
fue en el teatro. Y también clubes deportivos. Se generaba, mira, yo insisto, creo que uno siempre dice el pasado fue mejor, pero hay que saber decirlo, porque a veces hay situaciones que las nuevas generaciones no entienden por todo lo que uno ha pasado y cómo Concón se ha ido desarrollando. Es importante de alguna manera mencionarlo, sobre todo en la historia, ¿no? Porque Concón fue comuna en la época de 1899, donde dependíamos del departamento de Limache, era una parte de Limache, y se creó esa comuna con alcalde y concejales o regidores, como se le llamaba en aquella época, todos concolinos. Hay poca historia que se ha podido rescatar. Yo he buscado, se ha perdido mucho de esa información. Hasta 1927, que es eliminada la comuna y pasamos a depender abiertamente desde Viña del Mar. Tú has publicado varios libros sobre la historia de Concón. Es mi pasión. Cuando yo trabajaba en radio, especialmente en la radio, la última que estuve como 18 años, en la radio Universidad Federico Santa María, yo tenía a cargo un programa, la producción, los textos, la música, de música chilena y latinoamericana. Colocaba en algunos momentos, por ejemplo, para hacer en la parte de texto, la historia de pueblos y las tradiciones de los pueblos de Chile. A raíz de eso, hice un ciclo y dije, bueno, hay que hacer un ciclo, hablar sobre Concón, mi tierra, digamos yo, y no había nada. Había muchas cosas dispersas, nadie había hecho algo que permitiera, ¿no es cierto?, consolidar la historia. Entonces dije, no puede ser, y empecé a investigar. Y ahí en la investigación se dio que empezaron a aparecer muchas cosas importantes que Concón había tenido y que era importante difundirlo. Y ahí hice el primer programa sobre la historia de Concón, en el fondo con una mirada muy artesanal, porque me acuerdo que en la grabación, en la música de ese programa, fue el conjunto Maucó, que lo grabamos en la radio de la Universidad de Santa María, que tenía y tiene muy buenos equipos para grabar. El Maucó, que era de la refinería, un conjunto de los más antiguos de nuestro país. La música era con ellos, pero los textos eran sobre Concón. Y ahí nace un poco esta idea, y después ya empiezo a escribir en algunos diarios locales que me piden que vaya relatando la historia. Tuve un programa en la radio Litoral en Valparaíso, me recuerdo también, como coanimador, ahora que me acuerdo, donde yo iba a hablar sobre la historia de Concón, es lo que a mí me interesaba. Y lo estuve haciendo varios ciclos y eso los tengo grabados en cassette, que por ahí está dentro de mi archivo. Ya que lo mencionas, entiendo que tienes un gran archivo. Sí. Un gran archivo de memoria, y tengo que preguntarte por una entrevista en específico, ya que estamos hablando de archivo y de la historia de Concón, de un habitante de Concón que fue testigo de la batalla de Concón. Sí. Sí. ¿Nos podrías contar un poco la historia de ella? Claro, bueno, cuando dije vamos a buscar la historia en los textos, en las bibliotecas y todo lo demás, me puse de frontón a trabajar, pero también dije hay que resguardar la historia más contemporánea, que no viví yo, pero que sí lo vivieron gente que todavía está con su mente muy abierta. Y empecé a hacer un recorrido y todos me abrieron las puertas, hay que decirlo, yo estoy muy agradecido por eso, porque no cualquiera te dejaba entrar a tu casa y con una grabadora pararse a conversar sobre esto. Pero sentí que se me abrían las puertas y dentro de las conversaciones yo tengo grabado en cassette varias personas que ya no están, por supuesto, que me relataron esa historia contemporánea que yo no viví, pero que es parte de la historia de nuestra comuna. Y ese, el caso puntual, que creo que fue para mí el más emblemático, la señora Pastora. La señora Pastora era una persona que decía que tenía 104, 105 años, pero que, de acuerdo a lo que ella relataba, había sido inscrita después, que era muy común, ¿no es cierto?, en el campo, que al año después vinieron recién a inscribirla, así que casi siempre decía, no, si yo tengo más años. Su mente muy lúcida, podía tejer sin lentes, podía salir, la veía que iba en las micros, nunca tuvo un accidente, hasta que tuvo un accidente al final en su cadera, pero siempre muy activa
y muy, muy coqueta, porque cuando fuimos a hacer la nota de entrevista se pintó, se arregló, dijo, no, yo, después vino la prensa escrita que le sacó también una nota, eso está en los diarios, en 2 diarios a nivel nacional y regional, y realmente era la historia viva de Concón. Y ella comentaba que efectivamente en la batalla de Concón de 1891, ella tenía como 5 o 6 años de haber tenido por ahí, pero se acuerda porque ella dice que sentía las balas y su mente tan pequeña quedó grabado en que se tuvo que esconder debajo de las patas de las vacas o se escondía entre las rocas porque no sabía qué sucedía. O sea, en esa época no había transferencia de información, no sabían qué estaba sucediendo, si era una guerra civil o no. Y ella relató, digamos, como los demás, muchas cosas de lo que sucedía en el Concón, cuando empieza el balneario, cuando empieza a tomar ¿Y fuerza. qué recuerdas que te contó de esa época que ella vivió? Bueno, de partida, como por ser oriunda de acá, también se conocía todo y conoció a la familia que eran dueñas del fondo de Concón Bajo en el fondo, y que el último alcalde, ¿no es cierto?, en 1927 fue don Escipión Borgoño, que era dueño del fondo. Ahí hay un relato súper interesante que surge en varios de los informantes que yo revisé, porque lo vivieron en el fondo donde hoy día la casa patronal la tiene la refinería, que es el campo deportivo. Esa es la casa patronal del fondo Concón Bajo, que perteneció a la familia Maroto, pero en la época de la independencia. Entonces hay una historia en relación de ese dueño de fondo, que era el alcalde, que generaba, digamos, una simpatía y una adhesión de sentir que ese fondo le daba vida a mucha gente. La mayoría de los que yo entrevisté tenían una vinculación con eso, o trabajaron o vendían sus cosas. En realidad fue un periodo muy interesante para la localidad. Y Concón empezó a crecer y ella relataba que no tenía problemas para salir. El pueblo para ella no era pueblo de ahora, ¿no? Que estaban saliendo con miedo, ¿no? Ella salía, no tenía ningún problema en llegar muy tarde. Entonces, es un relato de otra época de la vida que lo vivieron mucho, pero que ella, especialmente por ser una persona muy sabia, ella tenía esa chispa de ser muy amena, pero además de manejar los datos muy correlativos. Es muy interesante. Y ya que, bueno, estamos hablando de hacer entrevistas, de tu trabajo como investigador, ¿cómo empieza tu camino en el mundo de la radio? Bueno, yo trabajé aquí en mi casa desde muy chico, ¿eh? A los 12, 13, 14 años trabajé en la mayoría de los locales que están aquí abajo, en la verdulería, en una venta de pollo. Salía, digamos, de mi casa con un lustrín, ilustraba los zapatos a la gente que pasaba en esa época, los días domingos. Ese era como mi vida, porque en donde yo viví actualmente, ahí existió el primer club de Rayuela también. Yo veo las fotos hoy día, donde yo salgo muy pequeño, porque era el regalo, que son las familias antiguas. Ahí están todas las generaciones de familias que yo conocí y que después me conocían a mí, del Concón antiguo. Entonces, y trabajaba para tener mis propios recursos. Y cuando estábamos hablando de 12 años, yo conocí a mi señora. Yo recuerdo porque cumplimos 50 años hace poco de casado, hace muy poco. Y en ese recordatorio con mis hijos, mis nietos, decía yo, trabajaba en una venta de pollos y gallinas vivas. No es como que hoy día la compra uno en el supermercado. No, eran vivas. Entonces, los pocos locales que habían iban a comprar, y mi misión era matar las gallinas, sacarle las plumas, dejarlas limpiecitas y venderlas a los locales y todo lo demás. Esa era parte de mi trabajo. Gente iba y decía, esa. Y la apuntaba. Exactamente, pues decía, esa más gordita. O sea, la gente tenía la facultad de eso. Y uno tenía que pesarlas vivas, que era re complejo, porque había que amarrarlas, porque a subirla arriba de la puruña típica, esas pesas con una especie
de puruña, no sé cómo se le llamaba, que se movía muchísimo, así que el cálculo que siempre era al ojo nomás de cuánto pesaba la gallina, porque no se podía medir bien. Pero después, y a mí me entraban, digamos, como en amarre a las patas. Por ejemplo, en un restaurante, quiero 5 gallinas, y me las amarraban en las patas, las 5 gallinas, y yo tenía que colgar el cogote, doblar el cogote, matar la gallina, que quedaban todas, y después echarla al agua caliente para poder sacarle las plumas. Y yo me había puesto experto, porque medía cuánto me demoraba en desplumar una gallina. Y echamos competencia con un hijo de los dueños que tenían el local. Concón, bueno, todavía, pero en ese momento era muy evidente que es una mezcla de campo-mar, campo y playa. Exactamente, eso era, porque hacia arriba estaban recién creciendo las poblaciones. Bueno, una vez que se crea la ENAP, la refinería, y se inaugura en el año 55, si no mal recuerdo, se crea una población arriba, y después surge el colegio, y se produce ahí ya, como siempre lo recordamos con mis amigos de que eran hijos de trabajadores de la ENAP. Hay un estatus como diferente, eran los enapinos, que eran los que estaban en el barrio alto. Enapinos, claro, eran las familias de los trabajadores de la ENAP. Tenían televisores, por ejemplo, que nosotros no teníamos acá abajo, y nosotros íbamos en patota, por decirlo así, a ver televisión. Los que nos tenían buena voluntad le abrían las cortinas para ver el canal de televisión arriba en las casas. Entonces había un estatus entre el enapino y el conconido antiguo. No era que se menospreciaran, pero había esa diferencia. La gente más pudiente con la gente que no tenía tantos recursos. O sea, se decían, vamos a ver tele, y iban a la casa. Se yo asomaban a la ventana. A la ventana, y había gente que no te cerraba la puerta, te cerraba la ventana, no le gustaba que estuvieran afuera. Otros eran un poco más amables, te abrían la ventana para que pudieras escuchar, porque uno a veces veía puro ver, ¿no? Entonces era ¿Qué veían, te acuerdas? El Canal 4, en blanco y negro, las típicas series de aquella época, que uno veía los personajes. Como digo, nosotros teníamos la suerte de que a donde íbamos, a veces hasta nos prestaban una sillita para que estuviéramos fuera en el patio, ni siquiera entraba a la casa, digamos, o sea, del patio mirando la televisión que estaba en el living de la casa, digamos. Y eso marcaba, digamos, una tradición en términos de que había gente que se creía el cuento, y pues no puede haber gente mirando la tele aquí cerrada las puertas, o íbamos a ver un programa y la persona no estaba, y el resto de la familia nos cerraba las puertas. Era como eso el juego, digamos. Y ahí probaban con la siguiente, ¿o no? Sí, claro que sí. Entonces, porque en el fondo ese crecimiento que tuvo Concón con la refinería fue notorio, hay que decirlo, fue notorio, porque se empezaron a crear más cosas, otra escuela. Sin embargo, yo no lo recuerdo hoy día, ve lo que significó también la ENAP en lo ambiental, ¿no es cierto?, que produjo un cambio completo a la desembocadura del río Aconcagua. Pero para nosotros no era importante, no había conciencia ambiental. Es más, yo recuerdo que uno de los castigos que me daban a mí cuando me portaba mal, mi madre, insisto, con 4 hijos, tenía que ser dura, me castigaban y me escondían los trajes de baño, o no me dejaban ir al cine. Ese era mi castigo. ¿Y por qué? Porque yo atravesaba y estaba el agua aquí mismo donde estamos, pasaba el río, pero además el agua de los riles de la ENAP, abierto, saliendo como humito, vapor del agua calentita, y uno se iba a bañar a esa agua calentita. Yo siempre digo, yo jamás voy a permitir que una persona se bañe en unos riles, pero a nosotros nos gustaba, y nadie nos decía nada. Y esa agua calentita, uno llegaba al mar y producía ese efecto del agua calentita al agua helada del mar. Era fabuloso, era espectacular llegar ahí. Entonces uno se bañaba en los riles. Ese crecimiento trajo que la refinería generó un tema ambiental muy fuerte para el tema de la desembocadura del río. ¿Recuerdas cuando los pescadores ya empezaron a percatarse que podía afectarle su ingreso, o sea, la pesca? Sí, efectivamente. Fue cuando empezó a desaparecer ya, porque aquí uno atravesaba el río un poco más allá y estaba sacando machas. De hecho, íbamos a sacar machas, era macha grande, no como las chiquititas que uno ve. De hecho, yo recuerdo unas machas,
la conchita de la macha, grande para decir, oye, mira, así eran acá, no como las que venden hoy día. Y caracoles, uno podía pescar y se empezó a desaparecer de aquí de la costa, y fue producto de esto, porque el agua caliente cambió el ecosistema del mar y nosotros, por ejemplo, aquí normalmente se pescaba la lisa en el río Concagua, pero cuando pescaban la lisa después se le comerta toda con gusto a petróleo, ya empezó a cambiar la vida, digamos, de los peces. No podía decir que se pasaban hambre, porque uno podía atravesar y sacar manchas y con un limoncito se comía las manchas. Para pescar, el lenguado, yo veía que los pescadores que iban a mar afuera, se le dice, ¿no? Y traían los otros productos, pero empezaron a apartarse porque la mancha que generaba todo este empezó a ampliarse y uno lo veía, pero insisto, en esa época uno no tenía la conciencia ambiental y claro, los pescadores ya empezaron a ver que empezó a perder su claridad. Yo en las investigaciones que he hecho, qué es lo que se pescaba acá, era muy productivo en esta zona, muy productiva, pero todo eso cambió con la refinería. Insisto, la empresa trajo muchos adelantos, trajo mucho movimiento, crecimiento, familia, pero ambientalmente produjo ese problema. Entonces, hoy día las condiciones son distintas, ¿no? Cada vez fueron más estrictas las exigencias de la refinería, pero yo no me voy a olvidar de eso, de que atravesaba el río y era meterse el agua calentita y después pensando por qué había gente con perros y venían a refregar a los perros que tenían arestín. El arestín es como a los gatos que le da de repente esa tiña, ¿no? Así. Y venían a refregar a los perros y decían que efectivamente se le hacía bien y le eliminaba el arestín a los perros. Y en esa agua estábamos nosotros, imagínate. Yo lo digo hoy día con vergüenza, pero eso era la realidad. Así lo vivíamos sin conciencia. Estoy hablando de 14 años, 15 años. Wow. Estaban los botes aquí mismo. Nosotros hacíamos competencia de atravesar el río por bajo el agua. Teníamos amigos que eran muy buenos al agua. Hacíamos las competencias. Muchas veces hicimos con mis hermanos de salvavidas, sin serlo, digamos, porque la gente que conocía la corriente del río, arriba la ve muy suave, pero abajo muchas veces se ahogó gente o se las llevaba hacia el mar y nosotros teníamos que meternos y ayudar. Varias veces fuimos salvavidas de gente que se metía al mar. Así que esa es parte de una vida, digamos, que por eso yo respeto mucho a los pescadores, porque su vida sacrificada uno la veía aquí como era a la hora que se levantaba y no tenían los tremendos motores hoy día, pues era puro remo, entonces era sacrificado. Lo que nunca pude entender, ¿por qué se gastaban toda la plata al tiro? Para nosotros era bueno porque venían al restaurante a gastarla, digamos, pero yo veía que habían esposas o hijas que venían a golpear la puerta del restaurante a pedirle plata a algunos de los pescadores, porque se la tomaban todo. Yo recuerdo de chico que mi mamá, los pescadores venían con los huevos de pescado, con erizos, peje sapo, esas cosas que de repente no los comían normalmente afuera. Le decían a mi mamá, ya, señora Zunilda, cauceo para esto, un cauceo, el ponche de erizo, ese tipo de cosas. Entonces se sentaban a jugar y a conversar, qué sé yo. El que tenía más cerveza arriba de la mesa eran como los más capos. Entonces, claro, se la tomaban todos, ganaban plata y se la tomaban todas. Bueno, estamos con don Óscar Sumonte, acá en el barrio La Boca. Este es la perla del Pacífico. Muy conocido aquí en La Boca, hablando de la historia de Concón, el Concón antiguo, pero que vive hasta el día de hoy. Y el propósito de esta entrevista era hablar con Óscar para conocer su historia, y la verdad es que pasó el tiempo volando. Sí. Yo creo que habría que hacer como 10 entrevistas más para poder conocer todo lo que él ha vivido. De hecho, hay mucho por conocer, su paso por las radios de la quinta región, su trayectoria como alcalde, y también conocer más adelante cuál es el legado. Él entiendo que tiene un gran archivo de memoria, sí. Que también sería bueno poder hablar sobre él. No sé si te animas a un siguiente capítulo. Sí, de todas maneras, yo
yo agradezco esta entrevista y me ha sorprendido como medio de comunicación que estás usando, porque has levantado algunas informaciones que yo desconocía y que realmente me ha gustado. Mientras más difusión exista en el lugar que uno vive, más ayuda a protegerla, más o menos la ensucia, menos la raya. Así que ese propósito, yo tengo mucho material, como bien lo decías tú, que estoy un poco preocupado en que pasan los años y uno nunca sabe, podemos salir de aquí, nos dio un ataque, lo que fuera, y qué va a pasar con todo ese patrimonio que hay ahí. Entonces estoy en eso, de empezar a difundir, entregar la información, porque hay mucha gente que desconoce, las nuevas generaciones. La otra vez lo conversamos en la primera conversación, ¿no es cierto?, que por ejemplo la gente que está hoy día en Conconsur, Los Romeros, en la Villa Concondós, la Villa Concagua, en Costa Brava, que no tenían alcantarillado, por lo tanto estaban saturados los pozos y ya no se podía, estaba saliendo todas las calles de tierra, inundaciones, Los Romeros había que entrar en bote para sacar a la gente. Sin embargo, hoy día van y esas nuevas generaciones vienen, se instalan y está todo hecho, y no ven que todo lo que significó armar un municipio desde cero para llegar a lo que somos hoy día. Por eso yo soy muy optimista, creo que Concón hoy día está en una buena posición, falta mucho sin duda, pero yo soy optimista, creo que Concón tiene todavía mucho que decir en el ámbito regional, pero principalmente para mí es importante difundir, que la gente conozca el lugar que vive. Por eso creamos el museo, por eso sacamos estos libros, todos los regalé. Yo quiero reiniciar, digamos, los libros que tengo, porque hay mucha gente que me ha estado preguntando, oye, ¿dónde lo consigo? ¿Y dónde lo consigo? No hay, entonces hay que volver a reeditarlo. Y ojalá esto sirva para que otras personas puedan resguardar el patrimonio que puedan tener sin saber lo que tienen. Por eso agradezco esta posibilidad y, por supuesto, disponible para seguir hablando. La historia de la creación de la comuna es fascinante. O sea, ¿sí? Eso para un capítulo entero, en base a los personajes históricos. Hay mucho que decir. Bueno, muchas gracias, Óscar, por recibirnos. Y ya saben, si tienen material, recortes de diario, historias, objetos, lo que quieran compartir para que se vaya armando una historia colectiva y la podamos dar a conocer. Este es el espacio, la invitación está abierta y esperamos tener una nueva entrevista con Óscar para que nos siga contando de su vida y de lo que él ha vivido acá en Concón. Muchas gracias.